María Luisa Ibáñez, subgerente de marketing de Pares y Álvarez, y hoy les doy la bienvenida a nuestro programa Ingeniería para Líderes. Nuestro país es el mayor productor de cobre del mundo, pero no solo de cobre vive el Chile, ya que también se extraen otros minerales de los que poco se habla. Para profundizar sobre este tema tenemos como invitado al doctor Igor Wilkomirski, ¿está bien pronunciado? Bastante bien. Un reconocido científico, ingeniero y académico, doctor, magíster de la Universidad de Concepción, y José Miguel Ortiz, que es nuestro gerente de desarrollo minero aquí en Pares y Álvarez. Muy bienvenidos a los dos y gracias por participar. Gracias, María Luisa, por la invitación. Gracias por la invitación igualmente. Para comenzar, José Miguel, me gustaría preguntarte, se habla mucho de la necesidad de diversificar la matriz de minerales de Chile. ¿Qué otros minerales tenemos, metálicos o no metálicos, además del cobre, relevantes para la industria minera aquí en Chile? Perfecto. Mira, hay varios, pero déjame hacer una pequeña introducción, ¿no? Efectivamente, el Estado chileno, junto con todo su apoyo, digamos, entre ellos los académicos, Cochilco, etcétera, etcétera, han estado trabajando en la definición de minerales o metales críticos, ¿no? Y hay, bueno, como ustedes deben saber, hay varios países que han abordado esta problemática. China muy tempranamente en los años 90 hizo ya su revisión y una definición de criterios, Estados Unidos, la Unión Europea. Recientemente la India el año pasado generó un listado enorme de minerales y materiales críticos. Pero esto parte de una definición, parte de una definición estratégica, ¿cierto? ¿Cuál es la definición de mineral crítico o de material crítico? Primero, para Chile, eso es lo que ha establecido el Ministerio de Minería junto con Cochilco y la Corfo. La importancia estratégica de estos materiales es la transición energética y la electromovilidad, lo primero que se ha dicho, ¿no? Segundo, la disponibilidad geológica del material en cuestión o la demanda global. Eso es otro aspecto crítico que hay que recoger cuando se habla de minerales alternativos. La relevancia económica para el país y la oportunidad de diversificarlo, eso es otro tema que se ha planteado como criterio. Y aplicaciones tecnológicas estratégicas que están emergiendo y que son necesarios suministrarle estos materiales para su producción. Y en ese sentido, Chile ha hecho una primera aproximación de esta definición de elementos críticos. Y aparecen elementos conocidos que ya hemos trabajado, y ahí don Igor nos va a contar la historia que tiene de esto. Bueno, está el molibdeno, ¿no? El molibdeno, nosotros somos segundo productor de molibdeno en el mundo. Le hemos dedicado algún tiempo, pero yo, en mi opinión muy humilde, no lo necesario para su nivel, para su condición estratégica y su valor, digamos. Litio, claramente, es otro elemento que aparece hoy día, en los últimos años, como un material estratégico. Aparece nombrado el cobalto, ¿cierto? Tenemos algunas minas, piritas cobaltíferas en el norte, ¿cierto? Que aparece como una oportunidad. Aparece el renio, que es un subproducto del tratamiento del molibdeno. Fíjese que nosotros somos el primer productor del mundo en renio. El primer productor, y eso no se conoce. Ahí don Igor tiene una trayectoria interesante en esos temas. Tierras raras, ¿cierto? Por su estrategia en estas nuevas tecnologías emergentes, aparece como una oportunidad, ¿cierto? Tanto en el sur de Chile como en materiales de descarte de la minería tradicional del cobre, ¿cierto? Que podría ser interesante. Otro es el níquel, ¿cierto? Es extraño, ahí vamos a tener que investigar qué está pasando, pero aparece una oportunidad de níquel en el norte
y este análisis establece el níquel como un elemento interesante de abordar. Lo mismo el vanadio. Entonces esos elementos son los clásicos, ¿no? Está el fierro, está el oro, está la plata. El oro y la plata seguramente van a ser muy importantes en la próxima década, ¿cierto? Por su condición de moneda de reserva, por su condición estratégica, ¿no? Así que esos son los elementos que yo diría son los principales. Pero, don Igor, ¿usted me podría explicar? José Miguel habló de varios metales que, para serle franca, creo que alguna vez en mi vida escuché cuando tenía química en el colegio. ¿Cuál es la importancia de esos metales en este proceso de transición? El renio, no sabría, el molibdeno me suena más porque yo sabía que Chile es un productor muy importante, pero ¿cuál es el aporte que tienen estos metales en este proceso de transición? Sí, la verdad que el proceso de transición que está tomando cada vez más velocidad, en este momento requiere cobre, del cual nosotros somos el mayor productor, producimos cerca del 25%. El cobre es una parte esencial, por lo tanto vamos a tener ahí un nicho preferencial, probablemente permanente, por los años que uno puede estimar hacia adelante. Pero además de eso está el asunto de las baterías. Las baterías que mueven sobre todo los vehículos en este momento requieren litio y lo más probable es que el litio no pueda ser reemplazado por ningún otro metal en las baterías debido, bueno, primero que tiene un poder electroquímico extraordinariamente alto, el potencial electroquímico, y lo segundo es extraordinariamente liviano, tiene un poco más de la mitad de la densidad del agua. Entonces, eso lo hace el metal ideal para batería. Y creo que ahí tenemos igualmente asegurado un nicho por los años venideros. Algunos metales que pudieran competir, por ejemplo, baterías de sodio, son muy pesadas. Son alrededor de 5 veces más pesadas. Por lo tanto, para vehículos no sirven. Para acumulación de energía en lugares estáticos, sí, probablemente va a reemplazar el litio, pero no los vehículos. Por lo tanto, cobre, litio y otros metales que también forman parte de las baterías es el cobalto. Ahora, el mercado de las baterías es muy dinámico, está continuamente cambiando. Por lo tanto, puede que en 5 años más el contenido de cobalto de las baterías sea muy pequeño o haya sido reemplazado por otro. Pero en este momento el cobalto es un elemento esencial. El cobalto no solamente se emplea en batería, el cobalto es un metal que es indispensable en la metalurgia. Los aceros de aleación, los aceros de corte de alta velocidad, todos requieren cobalto. Y el mayor productor es Zambia. Y hay otro productor importante, China, Canadá. Pero la producción de cobalto en Chile es pequeña y hasta donde sé, creo que hay una mina de cobalto cerca de Combarbalá, si no me equivoco. No sé si están en explotación. Nosotros exploramos el cobalto, logramos sacar cobalto de relave de la industria minera de cobre con bastante éxito, pero como los contenidos son muy bajos, todavía no es comercial, aun cuando el valor del cobalto es bastante alto, más de 4 veces más alto que el cobre por unidad de peso. Bueno, esos son metales que son indispensables actualmente en la transición energética. Yo diría que cobre, litio, cobalto son los más importantes, en menor grado también níquel. Sin embargo, níquel creo que en Chile hay muy poco. La génesis mineralógica de la cordillera de los Andes en esta parte no arroja contenido significativo de níquel, ni tampoco de plomo ni zinc. Hay sobre todo zinc, pero en cantidades menores. Así que esos son los metales que creo que están jugando un papel importante. Ahora, el molibdeno es un caso distinto. El molibdeno no se emplea en baterías, no tiene mayor uso en batería, pero ha llegado a ser el segundo producto de exportación de Chile. El precio es bastante fluctuante.
pero el mercado del molibdeno es muy importante para Chile. Y junto con el molibdeno está el renio, que es un metal muy escaso, extraordinariamente escaso, que está contenido dentro de la estructura mineralógica del molibdeno y se recupera cuando se transforma el molibdeno de sulfuro a trióxido. Bueno, Chile recupera el molibdeno y el renio. Es uno de los mayores, si no el mayor productor de renio del mundo, y el renio tiene un mercado, un nicho muy especial. Uno como catalizador y lo otro en superaleaciones. Por ejemplo, los álabes de las turbinas de aviación, el que está en la turbina misma, en la cámara de combustión, contiene renio. Son aleaciones de, eh, de acero, molibdeno, níquel, cromo, renio. De tal manera que eso es un nicho muy especial y creo que no va a poder ser reemplazado tan fácilmente. Ahora, ¿cuál es el problema con el molibdeno? El molibdeno, una parte importante se pierde durante el proceso de separación de cobre y molibdeno. Depende de la operación, se puede perder 30 y más hasta 40% del molibdeno contenido. Por lo tanto, ahí hay un área para mejorar eso. El molibdeno tiene muy alto valor y el renio aún más. Así que creo que ahí tenemos paño para cortar. Don Igor, Eso considerando que las tierras raras y otros metales no tradicionales son cada vez más demandados, como usted está recién sí, contando, ¿qué importancia le da usted al proyecto Chile Polimetálico? El proyecto de la Corfo Cochilco. ese es un buen punto, porque Corfo está haciendo un esfuerzo para identificar sobre todo tierras raras. Bueno, no mencioné yo las tierras raras la transferencia energética, porque todavía nosotros no producimos tierras No, raras. Y el único proyecto que yo conozco en Tenco está detenido por razones que no vale el caso eh, mencionar. ahondar. En mi opinión, más que nada por razones políticas. Bueno, las tierras raras tienen uso en la transición energética, sobre todo en la fabricación de motores eléctricos. Algunos de estos metales con praseodimio se emplean para tener motores de muy alta densidad de campo y que tienen gran potencia con pequeño peso. Por lo tanto, ese es un mercado que dominan los chinos por completo. Ellos producen sobre el 95% de las tierras raras. Por lo tanto, si nosotros logramos meternos en ese mercado, es un mercado extraordinariamente promisorio, que además, no solamente el praseodimio, sino muchos de estos 14 lantánidos, como se llaman, o mal llamados tierras raras, tienen usos muy especiales y muy alto valor, sobre todo en óptica, electro-óptica, electrónica, en usos militares, sistemas de guía de torpedos, sistemas de guía de cohetes, una multitud de usos y un muy alto valor. Su metalurgia es bastante compleja todavía, pero puede ser mejorada, sin duda. Por lo tanto, ahí el esfuerzo que está haciendo Corfo por detectar más depósitos de tierras raras, que probablemente los hay. Creo que en Arauco deberían haber algunos importantes. Ojalá que no choquemos en problemas de quema de neumáticos y grito y piedra. Y lleguemos a algo más positivo que eso. ¿Cómo la minería chilena puede capitalizar esta creciente demanda de minerales estratégicos para la electromovilidad y las energías renovables? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué crees tú cuál es el camino? Bueno, creo que lo primero es identificar los que en este momento todavía no producimos. La tierra rara es una de ellas. Cobalto también, porque cobalto hay en Chile y probablemente hay más de lo que está hasta el momento identificado. Eh, y litio, obviamente, somos el segundo productor del mundo. Deberíamos aumentar la producción, ojalá duplicarla, porque es una oportunidad que hay que tomarla y sobre todo ocupar una buena parte del mercado. Nosotros podemos dominar el mercado en razón a los bajos costos de producción que tenemos.
de litio. Eso es una gran ventaja. Y con las tierras raras, primero tenemos que estar seguros que podemos explotarlas. Y con el cobalto, bueno, creo que hay que hacer una investigación geológica más detallada y una evaluación de los depósitos que por lo demás también acompaña el cobalto de algunos minerales de cobre. Así que ahí hay, desde el punto de vista de estrategia nacional, creo que obviamente ocupamos, el- somos los primeros productores de cobre, eso tenemos que mantenerlo sí o sí. Los segundos productores de litio, igual lo debemos mantener y aumentar. Lo- las tierras raras, ojalá identificarlas y poder explotarlas, no solamente identificarlas. Y otros metales están sujetos más bien, como el molibdeno, a la producción de cobre. Pero como les decía, el molibdeno es uno de los metales que puede ser mejorada su recuperación debido a las pérdidas que todavía se producen en la concentradora. José Miguel, y tú que tienes contacto directo con las mineras bastante seguido, ¿cómo ves tú la percepción de ellos? Mira, yo creo que lo que está haciendo Corfo con algunas otras instituciones y el Ministerio de Minería claramente de identificar estos elementos críticos, ¿cierto? Y generar este foco, ¿cierto? Para la electromovilidad, para la industria estratégica, o para diversificar la matriz de producción minera que tenemos en Chile, digamos. Estos 7 u 8 elementos que aparecen ahí dentro de eso, el cobre claramente, el molibdeno, el renio y el cobalto. Eh, yo creo que hay varios aspectos que son fundamentales. Uno, primero tratar de generar esta economía circular. Nosotros ahí podemos con la academia, en conjunto con la academia y los consultores de ingeniería, generar procesos de recuperación de estos valores metálicos que se pierden en los residuos mineros. Don Igor decía, efectivamente, el molibdeno hoy día tiene una recuperación global de no más del 60%, en algunos casos muy loables, ¿cierto? Se llegan a 70% de recuperación global, pero el resto se pierde en los relaves o en la escoria. Por lo tanto, ahí hay que hacer un esfuerzo significativo por mejorar eso. Recuerden que el molibdeno hoy día debe estar a 17, 18 libras. Estamos hablando de entre 30.000 y 40.000 dólares la tonelada, de ese orden. Eh, el renio es lo mismo, o sea, el renio va asociado al molibdeno y por lo tanto debemos tostarlo y capturarlo en los gases fugitivos, ¿cierto? En los gases de esta tostación y producir renio. Hoy día se producen alrededor de 40, 50 toneladas de renio en el mundo y nosotros producimos la mitad, pudiendo producir mucho más que eso. ¿Ah? Mira, por ejemplo, una de las mineras más grandes de Chile exporta los concentrados y no recupera su renio. Ese es un tema que a mí, para mí es una discusión de siempre, ¿no? Pero es un tema Un que ahí podemos misterio. abordar. Efectivamente, yo creo que podemos generar un beneficio económico, un desafío científico y tecnológico para mejorar esa recuperación. Estamos hablando del cobalto, por ejemplo. Se han detectado menas cobaltíferas, piritas cobaltíferas en la tercera región. Hay proyectos que están evaluando, ¿cierto?, para apalancar sus proyectos de cobre y tratar de recuperar ese cobalto desde las piritas. Eso a mí me parece extraordinario. Yo creo que eso hay que hacerlo sí o sí. Pero ahí, ¿qué se necesita? Se necesita apoyo, ¿cierto?, de la academia, apoyo de los investigadores, apoyo de las consultoras, de manera de generar procesos que sean desarrollo de infraestructura local, avanzada, ¿cierto?, sustentable, con buenos indicadores competitivos. O sea, ahí estamos nosotros. Yo creo que podemos hacer una buena sinergia con la academia y con las consultoras, ¿cierto?, de tecnología. Hay que incorporar I+D a estos temas. Por ejemplo, fíjate que nosotros producimos hoy día en Chile del orden de 25.000 o 20.000 toneladas de zinc, que son unas operaciones mineras en el sur de Chile.
Sabes que hay mineras en el norte que tienen zinc en sus concentrados, que capturando la mitad de ello podríamos duplicar la capacidad de producción de zinc en este país. El zinc es un mineral estratégico para la India, por ejemplo, y para China. Las aleaciones que produce el zinc son contra la corrosión y son materiales interesantes. Tenemos oportunidades de mejora, tenemos economías circulares que aplicar, tenemos I+D que generar en este ámbito. Hablábamos del molibdeno, el renio, el litio, claramente. Oye, nosotros tenemos costos de operación porque está el litio en la salmuera. Y fíjense que nosotros en Chile tenemos bastantes salares, bastantes soluciones, o sea, el litio en solución ya disponible para capturarlo y refinarlo. En otras partes del mundo el litio está en roca. El litio hay que molerlo, hay que separarlo y hay que tostarlo y hay que llegar a calidades químicas necesarias para estas baterías. Es bastante más costoso que para nosotros. Tenemos una posición competitiva enorme, tenemos del orden de los $4.000 por tonelada de carbonato de litio equivalente el costo. Sin embargo, otros procesos son de $9.000 la tonelada. Hoy día en Australia se están cerrando las operaciones por producto del bajo precio del litio, que esperemos que sea muy acotado el periodo de bajos precios. Yo creo que eso va a subir necesariamente porque, como decía don Igor, las cualidades de la batería de litio, en términos de peso, en términos de capacidad de ciclos que tiene, son insuperables. Es una batería muy buena para lo que viene la electromovilidad. Así que yo creo que ahí podemos trabajar como consultora, ¿cierto? Y academia en contacto con las mineras, ¿cierto? Que tienen estos productos en sus residuos incluso. O dice llanamente hay que mejorar sus procesos, optimizar sus procesos. La recuperación colectiva de molibdeno, por ejemplo, no supera el 80%. La recuperación selectiva no supera el 90% en el mejor de los casos. Hay casos excepcionales ahí de mineralización muy especial que flota como nada, pero no es el caso común. Entonces, y tenemos molibdeno en casi todos los pórfidos de cobre, en casi todos, con contenidos de renio espectaculares además. Entonces, eso hay que abordarlo. Pero, ¿qué es lo que falta entonces, don Igor, de acuerdo a su visión? ¿Cuál es el paso que todavía no hemos dado como país para lograr aprovechar todos estos minerales de los que ustedes están hablando? ¿Qué nos falta? Porque nos estamos perdiendo una oportunidad, básicamente. Bueno, no, es complejo la situación en un país como Chile, porque nuestra experiencia, por ejemplo, hemos desarrollado bastantes procesos. Bueno, uno fue extraer cobalto de relave, que si bien fue exitoso, reconozco que no era comercial. Sin embargo, también desarrollamos un proceso para recuperar el vanadio que está contenido en los minerales de hierro, sobre todo en la zona todo alrededor de La Serena, Coquimbo. Romeral, seguramente. Sí, unos contenidos de vanadio interesantes. Desarrollamos un proceso. El vanadio se concentra en la escoria de Huachipato. Desgraciadamente, Huachipato cerró y terminó en nada eso. Eso fue una mala suerte, en cierta forma. Pero también estamos trabajando en un proceso que es alternativo a la fundición convencional de cobre, en que tenemos ya una planta piloto pequeña y la esperamos aumentar, construir una grande muy pronto, con apoyo de Corfo y varias empresas chilenas y extranjeras, alemanas entre ellas, que tiene la ventaja que no produce escoria. Y recuperamos el molibdeno que está contenido y que normalmente en las fundiciones se pierde la escoria. Entonces, al aumentar esa recuperación de molibdeno, la cantidad de molibdeno total recuperado es significativamente más alta y le da un valor agregado muy importante también a la economía de este proceso alternativo. Creemos que es una alternativa bien válida, pero la complejidad que siempre hemos encontrado es el traspaso de la etapa
piloto a la etapa comercial. Esa parte es muy compleja, es cara, requiere mucha etapa de convencimiento. Eh, yo diría que es tan o más difícil que la parte tecnológica misma, llegar a finalmente a ver una planta construida. Sí, Pero, sí, ahí, don Igor, yo bueno, le hago un comentario. En esta definición de minerales estratégicos, estaba estudiando algunos criterios que se usaron en China y se están usando en India, y tiene que ver con eso. No solo lo estrictamente comercial es lo que manejó esos criterios. Fíjate que India, por ejemplo, hace una definición estratégica de su condición de inseguridad alimentaria. O sea, la seguridad alimentaria de India, y para China también, ¿cierto?, declara que el fósforo y el potasio son elementos críticos. Y lo recupera, a pesar del costo, porque son su seguridad. Lo mismo hacen definiciones, por ejemplo, oye, nosotros vamos a ser independientes tecnológicamente. Esa es una definición súper compleja, digamos, imagínate pero para un país claro, como Chile. Pero China lo hace sí. y de los años 90 se dedica a perfeccionar sus procesos de extracción de tierras raras y hoy día es el zar de las tierras raras, pues no hay nadie que le compita. De su minería hasta sus productos finales, China tiene hoy día, como dices tú, el 80, el 90% del mercado. Eso, Pero eso es una definición, son criterios estratégicos que definen las naciones, eso es importante. nosotros no tenemos ninguna visión estratégica como nación. En cierta forma, somos mucho más ortodoxos en eso que los ortodoxos de mercado. Por lo tanto, al no tener una visión como de largo plazo de nación, eh, ya vemos lo que cerró Huachipato. Podríamos decir, el acero es la Claramente. primera etapa en una larga escala de industrialización. Probablemente nunca más vamos a tener una siderurgia en Chile. Eso es lo más probable. La posibilidad de producir acero verde es remota, por no decir nula. Esa es mi opinión. El costo del hidrógeno verde en este momento es 4 veces más alto que el hidrógeno que uno consume, hidrógeno gris. Por lo tanto, si no pudimos reducir a valores equivalentes a los que producen en China, empleando carbón, monóxido de carbono y carbón, ¿qué lo vamos a poder hacer con hidrógeno verde? Es un sueño. En mi opinión, al no haber al ser tan ortodoxo en la parte, lo que no es rentable para afuera, eh, vamos a también a perder el foco de cómo va a desarrollarse la industria minera y metalúrgica a futuro en Chile. Porque pueden caer como palitroque otras eh, partes minera y metalúrgica. Así que no sé si deberíamos imitar a los chinos, pero tal vez una dosis de pragmatismo no sería Absolutamente, mala. Sí. absolutamente, estoy de Porque acuerdo con además eso. de esto, hay mucho en juego detrás, no solamente la parte humana, la gente que ha perdido su trabajo, que no son pocos, son miles, sino que la estrategia como nación. Si a futuro vamos a empezar a vender solo concentrado, meterlo arriba en el muelle y chao, ese, no vamos a tener, no sé, de los 60.000 que trabajan en la minería, va a quedar ni la mitad. Claro, en Chile tenemos una estrategia para el litio, ¿cierto? Pero no hay una estrategia como la que plantea José Miguel de la India o de China que abarquen todos los minerales o todo lo que necesitamos para los próximos 50 años. No hay una visión global estratégica. Eso definitivamente. Sí, yo comprendo la dificultad que tiene cualquier gobierno que sea, porque se va a encontrar con que todos los que no sean rentables van a querer que le suban los aranceles o que le den un soporte económico, obviamente, pero deberíamos ser más selectivos como nación, ver realmente a qué es lo que podemos hacer y qué otras cosas no tiene mayor futuro. Entonces, al focalizarnos más, tal vez podríamos ser fuertes en 3, 4 áreas
y potenciarlas a ellas. Pero bueno, eso escapa a lo que las universidades puedan decidir. Podemos dar nuestra opinión, pero por lo general las universidades nos ven demasiado académicos. Yo creo que hay que partir abriendo las mesas y haciendo las discusiones, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo la Corfo y el Ministerio de Minería, por lo menos, es una luz para abrir estas mesas, estas discusiones Sí, sí, es verdad, me parece en la visión que es estratégica. importante, porque hay que poner en la mesa realmente la tremenda importancia que ha tenido y que debe seguir teniendo la minería y la metalurgia en Chile. Realmente es, el común de la gente a veces no calibra bien cuánto influye hasta en su vida cotidiana, porque es lo que nos da más de la mitad de nuestra entrada, de, desde los cachivaches de plástico hasta los automóviles y los televisores que compramos. La mitad por lo menos lo financiamos exportando metales y minerales. Entonces, Así es. ese punto es importante para que la opinión pública tenga claridad al respecto. Porque la minería la ven como una cosa cochina por allá en el Está norte de las lejana, montañas, claro. que está contaminando, que está quitándole el pan a los indios, digo, no. Bueno, les quería dar las gracias. Muchas gracias por participar, don Igor, José Miguel. Hoy día es el último programa de la temporada de Ingeniería para Líderes. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a nuestros seguidores les recuerdo que pueden ver el programa a través de nuestras redes en YouTube y Spotify. Muchas gracias a los dos por haber venido y hasta una próxima oportunidad.